Hola familia, qué bendición estar juntos en este estudio de los Salmos, ¿verdad? Que mucho hemos aprendido y lo maravilloso que es el Señor enseñándonos en su palabra. Continuemos orando, continuemos siendo fieles, continuemos sirviendo al Señor. Yo quiero invitarle ahí donde estás a que oremos juntos, vengamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Y reconocemos, Señor, que te necesitamos. Te anhelamos a ti, Señor. Necesitamos de tu aliento. Necesitamos de tu sabiduría. Y, Señor, queremos en esta lucha espiritual ser soldados firmes en ti, que confían en ti. Señor, yo te pido por cualquier necesidad en nuestra comunidad, en nuestra nación, en nuestra Latinoamérica, en nuestros hogares, en los matrimonios con nuestros hijos o tal vez solos, Señor. Te pido que tú nos des tu misericordia, tu gracia y tu favor y nos sostengas, Señor. Y nos des el alimento espiritual que es tu palabra. Que el pan de vida que eres tú, Jesús, esté llenando nuestros corazones hoy más que nunca. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de adorarte, de estudiar tu palabra, de escudriñar las Escrituras, porque es para toda buena obra, Señor. Tú nos instruyes, nos edificas, nos corriges y nos enseñas, Señor, lo que nos tienes que enseñar para seguir siéndote fieles. Pedimos todo esto, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bendición es orar juntos, estar juntos. Y ahora vamos a estudiar juntos. Acompáñenme al Salmo 35. Y este Salmo 35 lo vamos a dividir en dos partes. Y hemos salido del Salmo 34 que durante la cuarentena, ¿verdad? Hemos estado estudiando este Salmo 34 que lo dividimos en cuatro partes. Y David, supimos que él estaba desde la cueva, desde su cuarentena, en su momento en el que estaba escondiéndose por que lo quería matar el rey Saúl y su ejército. Ahora estamos en un salmo que no se sabe la situación de David al escribir este salmo, pero sabemos que los salmos van progresando en enseñarnos la trayectoria de cómo un cristiano debe de seguir confiando en el Señor. Y sabemos que David siempre estuvo en circunstancias peligrosas, ¿no? Como rey, como pastorcito, como perseguido por Saúl y como hijo de Dios, él fue perseguido y tuvo muchas oportunidades en las que él tuvo que clamar por cuidado del Señor. Pero aquí en este Salmo 35 necesitamos ver y entender que la defensa o la contienda o la pelea que tú y yo debemos de tener es diferente a como nos imaginamos tú y yo. De hecho, yo quiero darle el título antes de entrar a este capítulo y que escriba con nosotros el título. Escribe, levanten la mano los peleoneros. Levanta la mano, peleonero. Levanten la mano los pies, ¿verdad? Los peleoneros. Y me recuerda las palabras de Jesús en las bienaventuranzas. Jesús dijo, bienaventurados los que buscan la paz. Entonces, todos los peleoneros, todos los guerreros, todos los que buscamos con pleito ganar en injusticias o en problemas, debemos de detenernos, porque es el Señor quien va a pelear y contender por ti y por mí. Mire lo que dice el Salmo 35, el verso 1 dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Y esa palabra disputa puede ser litiga o defiende o contiende. Y dice, pelea contra los que me combaten. Ponte tu armadura y toma tu escudo, David le dice a Dios, y levántate a mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores y di a mi alma, yo soy tu salvación. Ahí de entrada, los primeros 3 versos. Esta palabra litiga, defiende, contiende. David está usando una palabra que se refiere a algo legal. Y él está diciendo, Señor, defiende, sé tú el que pelea, sé tú el que tome el lugar de defensor. Y es muy interesante que en el Antiguo Testamento vemos la imagen
de Dios como un defensor, como un mediador en el Nuevo Testamento nos los enseña. Y es algo que tú y yo necesitamos entender. De hecho, a lo largo de la Escritura, Dios nos explica y nos dice y nos recuerda desde que sacó a Israel de Egipto que Él es quien pelea por nosotros. Él es quien sacará. Le dijo al pueblo de Israel: con mano diestra de poder te sacaré y serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y lo mismo nos dice a nosotros en esta vida, en este tiempo. Él es quien defiende a cada uno. Y recuerda, los peleoneros quieren defenderse a ellos mismos o quieren defender a otros, pero necesitamos entender que el Señor es nuestro defensor. Y David está diciendo: Jehová, defiéndeme, contiende, litiga, aboga contra los que contienden contra mí, pelea y combate. De hecho, Dios, ponte tu armadura y tu lanza y tu escudo y sal a mi ayuda. Y se imagina al Señor como un guerrero. Y dice: al final del día, diga mi alma, yo soy, el Señor es mi salvación. Vemos aquí esta metáfora, ¿verdad? David está orando, utilizando esta imagen y protestando delante de Dios, porque él necesita ser defendido. Él no quiere hacerle daño a Saúl, él no quiere levantarse en armas, él no quiere responder como están respondiendo sus enemigos a él. ¿Se fija el corazón de la oración? Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Debemos de orar no deseando la destrucción de otra persona, de un ser humano. Debemos de orar deseando la protección de Dios, porque al final del día todos necesitamos protección de Dios. Pero Él va a proteger únicamente, vimos en el Salmo 34, a los que se apartan del mal, los que buscan al Señor, los que temen a Jehová. Él estará con ellos, Él estará al cuidado de esos. Y justos son los que buscan al Señor. Vimos eso en el Salmo 34 y es lo que está llevando esta progresión al Salmo 35 también. De hecho, cada uno de los hijos de Dios, mire lo que dice Spurgeon, me gusta esta frase que dice: cada santo de Dios debe de tener este privilegio, que el acusador de los hombres, o sea, el abogado de los hombres, el acusador de los hombres, perdón, el que venga en contra de los hombres, debe ser hallado por el que aboga por los santos. El que te defiende es el que va a apuntar al acusador. El que te defiende es el que va a hacer justicia al acusador. No tú, no yo, no el que está a un lado, no contra el que está a un lado. Y David entendía eso, siendo él un guerrero, siendo él un peleonero. De hecho, en el libro de Samuel, junto antes de David morir, su hijo Salomón, ya era tiempo de que él tomara el lugar. Y Dios le habló a David y le dijo: tú no vas a construir el templo, porque hay mucha sangre en tus manos. Has sido un guerrero que ha derramado sangre. Dios usó a David para eso. Lo usó como rey para pelear. Ahora, no le dio el privilegio de establecer el templo de Dios. Dios tenía su lugar y su momento para él. Entonces no está en tu mano y en mi mano hacer lo que hizo el rey David. Dios le pidió a David que hiciera eso, a él como rey. Pero a ti y a mí Dios nos pide, y recuerde las palabras de Jesús, que busquemos la paz. Que levanten la mano los peleoneros y se rindan al Señor. Eso es lo que debemos de hacer. Y nos cuesta, ¿verdad? A veces. Pero esto nos va a ayudar. Tome nota, escriba esto. A todos los peleoneros que están ahí, diga ouch, diga amén. Este punto te va a ayudar para que dejes de ser peleonero. Es Dios el que te defiende. Toma, escríbelo. Es Dios quien me defiende. Y David ilustra a Dios como alguien que se ponga una armadura. Le dice: Señor, ponte tu armadura, sal con tu escudo, levántate a mi ayuda. Y el Señor en verdad es un guerrero que defiende a los suyos, que está para defendernos a ti y a mí. Mira lo que dice Isaías 59:17. Porque la armadura del Señor y la armadura que Él nos da a ti y a mí
no es como la que nos imaginamos, ¿no? De un ejército romano o un ejército moderno, de armas, de pistolas. Mire la armadura de Dios. Isaías 59, 17 dice, el Señor dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, o sea, una armadura, con yelmo de salvación, o sea, un escudo, en su cabeza, un casco. Tomó ropas de vergüenza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La armadura de Dios fue traernos justicia y misericordia. El Señor, en vez de haber venido a castigar y a juzgar, vino a dar su vida y juzgar al pecado en un sacrificio en la cruz para que tú y yo seamos juzgados delante de Jesús, de aquellos que se arrepienten, aquellos que confiesan a Jesucristo, aquellos que niegan a Jesús y odian a Jesús. ¿De quién vas a estar? ¿De qué lado vas a estar? Y el Señor dice, vengan a mí. El Señor Jesús dijo, vengan a mí. Y es por eso que necesitamos que Él nos defienda, porque Él es aquel que está vestido de justicia, está vestido de salvación. ¿Y sabe qué? En Efesios nos dice Pablo que tú y yo tenemos esa armadura en Cristo. Que al estar en Cristo, esa misma armadura, tenemos tú y yo. Y debemos de tener esa imagen de un Dios guerrero, pero de un Dios que se mostró justicia y misericordia para salvación de aquellos que se rinden a Él, y que esa es la armadura que nos protege del mal. La estrategia que Dios usa para defenderte no es la estrategia del mundo. La estrategia que Dios usa para defenderte es una estrategia que perdura para siempre. Por eso nos dice en el Nuevo Testamento que el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Para que ya no más se deba hacer ese sacrificio. Jesucristo con su sangre preciosa vino a darnos su perdón y a rescatarnos del maligno. A que sea suyo, hijo, hija de Él. El Señor como guerrero contiende y pelea por los suyos. Y el Señor lo está haciendo por David. Y David está clamando a eso. Le dice, saca la lanza, un escudo y armadura, ¿verdad? A mi defensa. Es importante. David le dice, que mi alma diga, yo soy tu salvación. Que mi alma diga, rescátame, Señor, a tal grado que mi alma declare que tú eres mi Salvador. Que mi alma pueda decir, tú eres mi Salvador. Y es el siguiente punto, escriba conmigo. Dios es nuestra salvación. Dios es nuestro Salvador. Esto nos da a nosotros seguridad para seguir y servir a Jesús. El que Él es nuestra salvación, el hecho de que Dios es nuestro Salvador, nos da el deseo, nos da la oportunidad de seguir sirviéndole a Él. Es por eso que le amamos, es por eso que le servimos. Ahora, David se encontraba en inseguridad, ¿verdad? Y él está pidiendo seguridad, está declarando a Dios que le dé seguridad, que le dé protección. Y aquí le van unas herramientas o de lo que podemos sacar de aquí, de la razón por la que David pidió seguridad. David pidió y sabía que al pedirle seguridad a Dios, tenía una fuente divina, que al pedirle a Dios era un cuidado y una seguridad divina. Segundo, que al pedir seguridad, David iba a tener una fuente entera, algo concreto, una seguridad verdadera. Y tercero, al pedir seguridad a Dios, él sabía que era una seguridad profunda y personal. Por último, David sabía que su seguridad era para hoy, presente, y para el futuro, para momentos futuros. Vaya conmigo al verso 4. Ahí en el verso 4 dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose.
Sea su camino tenebroso y resbaloso, y el ángel de Jehová los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo aprenda. Con quebrantamiento caiga en ella. David le pidió a Dios no solo que lo protegiera, sino que lo rescatara, que lo estableciera, que lo sacara del peligro completamente. No, Señor, tan solo protégeme, sino sácame del peligro completamente. Ahora, está deseándole a sus enemigos a destrucción. Está deseándole a sus enemigos destrucción. Pero ¿cómo se aplica esto a ti y a mí hoy? Como seres humanos, ¿somos capaces de odiar? Como seres humanos, ¿somos capaces de tener ciertas emociones que no son de Dios y que nos llevan a pecar y a cometer errores? Y cuando estamos en peligro, cuando somos afectados por alguien o por la situación, como seres humanos tendemos a odiar a esa persona, tendemos a odiar a nuestro prójimo, y es algo que tenemos que tener cuidado, porque como seres humanos pecadores, no es natural en nosotros amar al prójimo. Por eso es que el Evangelio, las cartas de Juan, nos dice que podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Mire, yo quiero leerles esta frase que nos ayude a reflexionar. De Spurgeon dice: al ver a los pecadores como hombres, les amamos y buscamos su bien, ¿no? Como cristianos, ¿verdad? Vemos al pecador y les amamos porque se pierden, para que no se pierdan, les amamos en Cristo, para hablarles del Señor. Pero dice, pero si tenemos como enemigos de Dios, no podemos pensar en otra cosa que en detestarlos y en tener un deseo real para la confusión de sus maquinaciones. Ahí es donde está el peligro, porque esto puede ser un obstáculo hacia nosotros poder alcanzar a otros. Y es de lo que está hablando aquí David. El que tú y yo seamos capaces de odiar y desear destrucción a alguien más o a alguien que nos ha hecho daño en este caso, nos va a llevar a nosotros a fallar y traer confusión. De hecho, hemos mencionado en el libro de Job, en el estudio de Job los domingos, que las discusiones que tiene Job con sus amigos se han elevado y que ha seguido de discusión a acusaciones. Y que toda acusación, toda discusión lleva a acusaciones más fuertes. Ahora, David está diciendo que el Señor, el ángel de Jehová, los defienda, que el ángel de Jehová venga y destruya a mis enemigos. Y es aquí donde tú y yo debemos de saber cómo defender esta emoción, cuando sentimos odio, cuando alguien nos hizo algo injusto, cuando se nos ha hecho una tragedia, como lo escuchamos en muchas partes y como ha pasado en nosotros y como lo escuchamos en las noticias. Escriba este punto: tú y yo siempre debemos de buscar ayuda en Dios. En el momento de más necesidad, en el momento de más angustia, tú tienes que buscar a Dios. Tienes que buscarle a Él. Y David, él podía levantarse en armas y defenderse. Clamó a Dios. Dijo: Señor, ayúdame y sé tú mi salvación. Ven a mi defensa. Es interesante cómo en la Escritura vemos a hombres y mujeres en la Escritura vulnerables en un momento de peligro. Y a lo que nos lleva la Escritura es que clamaron a Dios. Y también vemos al Señor Jesús, y Él pudo haber venido y con sus ángeles destruido a aquellos que lo quisieron crucificar. Mas sin embargo, Él dio su vida y demostró su amor en la cruz. Así es como peleó por ti y por mí. Y Él venció a la muerte, Él venció a Satanás y Él venció al pecado. Por eso es que le necesitamos. Por eso es que venimos a Él.
Por eso es que este es el mensaje más importante en la historia de la humanidad. Y son las buenas noticias que son para siempre. Y tenemos ese Salvador que nos ama. Su nombre es Jesús. Ese rescatador, ese guerrero que pelea por ti y por mí como Él pelea. Él pelea y te defiende como Él lo hace. Y Él lo hace muy bien. De hecho, David llamó a Dios como su ayudador. Llamó a Dios como su ayuda, como su única ayuda. De hecho, esta frase, el ángel de Jehová, se está refiriendo a una imagen del Señor, una imagen de Dios. Es lo que significa esa idea. Un ángel de Jehová, esa frase significa una imagen de Dios, un carácter de Dios. Dios mismo está diciendo, Señor, defiéndeme, pelea por mí. El problema, escucha, aquí está lo práctico. El problema no es el librarnos del peligro, sino del castigo eterno. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Dios es todopoderoso, Dios es justo, Dios es Dios, ¿verdad? Y le ponemos mucho valor al problema que tenemos, el peligro que corremos, lo cual es cierto, corremos peligro, ¿verdad? ¿Quién quiere correr peligro? Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos cuidarnos. Pero le ponemos tanto énfasis que se nos olvida que Dios es todopoderoso y que Dios es a quien debemos honrar y adorar y confiar. Y el problema no es ser librado del castigo inmediato o del peligro inmediato, sino de que tú y yo seamos libres del castigo del Todopoderoso, del castigo eterno. Dice David, porque sin causa escondieron para mí su red. Sin causa mis enemigos están haciéndome lo que están haciendo. Y pensamos que el peligro que corremos no tiene causa, no tiene propósito, no tiene ningún sentido. De hecho, corremos peligro, corremos oposición porque Dios tiene una causa, porque Dios está haciendo su obra y está yendo en contra de la maldad. Y es obvio que se levanta y se ve y se nota y se muestra la oscuridad y el caos en el mundo. Y el asunto es de que no hay duda de que sí hay causa. Y David dice, ¿por qué me persiguen? ¿Cuál causa? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito, Señor, de este problema, de esta oposición? De hecho, todo lo que sucede tiene causa, tiene propósito. Quiero invitarle a un par de escrituras. Acompañe conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 26. La carta a Timoteo, capítulo 2, y el verso 26 dice así, refiriéndose a las trampas del enemigo, a la causa del mal. Mire lo que dice el verso 16. Desde el 25, así humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Verso 26. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El mal, el peligro, los enemigos, hay causa y esa causa lleva a una cadena, lleva a un dominio del enemigo. ¿Y sabe cuál es la causa de Dios? Que se opone a esa maldad para librarte. Entonces, si tú estás en una situación en la que te sientes oprimido, en la que te sientes en la oscuridad, déjame decirte, la causa es el enemigo. Y lo que Dios quiere hacer es usar esa situación para que tú le busques y seas libre. Y David dice, ¿cuál es la causa? ¿Y sabe cuál era la causa realmente del mal que le venía a David? Que David clamara a Dios. Y muchas veces, y en este momento, nos encontramos en una situación en que la única razón por la que tú no has sido libre es porque no has clamado a Dios.
Estás buscando todo lo demás, estás buscando en el vecino, en la comadre, en aquello y en esto, y no has clamado al Señor. Y debemos tú y yo buscar la ayuda en el Señor. Esa es la razón por la cual en el peligro debemos de buscar a Dios. Y David dice, Señor, ven tú al encuentro, ven tú en la defensa, ven tú y defiéndeme. Siento que no hay causa, siento que no hay razón de esto. Mire otro versículo, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. El verso 11 dice, desde el 10, ¿verdad? Para ver ahí desde el 10. A quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, su causa, sus maquinaciones. Y que no nos sorprenda, familia, cuando hay oposición, cuando hay circunstancias, antes de tratar de ver por qué, busquemos a Dios. Vayamos delante del Señor y diga, Señor, ven a mi encuentro, ven a mi defensa. Tú eres mi salvación. Tú eres a quien siempre buscaré en tiempo de necesidad. Regrese conmigo al Salmo 35 en el verso 9. Dice el verso 9, entonces mi alma, diga conmigo entonces. Ok, ¿ya está viendo? En el peligro, en la circunstancia, entonces, en ese momento, mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, ¿a cuántos de ustedes le hablan los huesos, no? Ay, me habla y me dice que me duele. Aquí dice, todos mis huesos dirán, todo mi ser dirá, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso de aquel que lo despoja. Qué maravillosas palabras de David. Nos apuntan a un Dios todopoderoso, nos dan la imagen de Jesucristo, nos dan la alegría que tú y yo debemos tener. Entonces, cuando estamos en peligro, entonces mi alma se alegrará. Cuando estamos en situaciones, en caos, en oscuridad, entonces me alegraré. En estos momentos, amados, entonces alegramos nuestra vida en el Señor. Entonces nos regocijamos en su salvación. Me encanta esto. Porque dice, en ese momento, entonces, en la necesidad, entonces haré esto. ¿Y cuántos de nosotros en la necesidad, entonces me entrego al alcohol? En la necesidad, entonces me entrego a la tentación. En la soledad, entonces me entrego al pecado. En la necesidad, en la oscuridad, entonces me alegraré en Jehová y me regocijaré en su salvación, en el Señor. Qué poderosa batalla. Qué poderoso guerrero, aquel que puede decir estas palabras. Es más poderoso aquel guerrero que puede decir esto al que se levante en arma. Es más poderoso aquel que es capaz de buscar la paz con el príncipe de paz que es Jesús, que levantarse en odio y en peligro hacia otros. Qué tremendo. Por eso es que el Señor es tan fuerte para hablarnos y tan misericordioso al hablarnos. Porque nos muestra su corazón. Entonces David dice, triunfaré, entonces me regocijaré. Nosotros no triunfamos en la destrucción de los demás, sino en la salvación dada a nosotros. No nos alegramos no triunfamos en la destrucción de otra persona, sino en que alguien se salve. Esa es nuestra victoria. Eso es lo que el Señor hace. Y David dice, todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? ¿Quién como tú que libras al afligido del más fuerte que él?
¿Quién como tú, Señor, que entregaste tu vida siendo tú fuerte y el Todopoderoso? ¿Quién como tú, Señor, que te humillaste? ¿Quién como tú, Señor, que nos has hecho hijos e hijas? ¿Quién como tú que nos lava con tu sangre? ¿Quién como tú que nos has dado tu Espíritu Santo para tener paz, para tener amor, para tener fruto en nuestro corazón? Venimos al Señor, y ahí donde estás, yo quiero invitarte a que oremos y busquemos al Señor en un tiempo de adoración, un tiempo de oración. Oremos. Padre, te doy gracias porque tú eres nuestro rescatador. Tú eres quien pelea por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entonces, en momentos de necesidad, alegrarnos en ti, alegrarnos en tu salvación. Y que nuestra alma, nuestro corazón diga: ¿quién como tú, Señor, que me has librado? ¿Quién como tú que me has amado, Señor? Bendice, Señor, este tiempo de adoración. Llévanos con bien, Señor, estas semanas, que podamos seguir orando y intercediendo unos por otros. Que continuemos conectándonos, estudiando tu palabra, sirviendo a otros. Y pronto, Señor, podemos estar reunidos juntos aquí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor juntos. Si la fe mueve montañas, déjalas mover. Venimos a esperarte en este lugar, esperándote.
puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Amén, alabado sea el Señor, y le damos gracias al Señor por nuestro servicio y que usted la pase bien y que tenga una feliz noche. Amén.